Ser conductor de taxi en esta ciudad significa conocer sus rincones más oscuros. He llevado a todo tipo de pasajeros, hombres de negocios con olor a licor caro, parejas que no pueden esperar a llegar a casa para besarse, ladrones con manos inquietas y ojos que esquivan el espejo retrovisor. Pero, con los años, aprendí a no hacer preguntas. Esa noche, en particular, me sentí agotado. Había sido una jornada larga y solo quería regresar a casa. Eran las 2:30 de la madrugada, la hora en la que la ciudad parece un cadáver tibio, con apenas unos pocos autos y sombras moviéndose en los callejones. Decidí tomar un atajo por la carretera que bordea la zona de bares y discotecas. A esas horas, la calle estaba desierta, solo iluminada por las luces intermitentes de los semáforos y los reflejos distorsionados en el pavimento húmedo. Entonces, la vi. Al principio, solo fue una silueta a un lado de la vía, apenas perceptible en la penumbra. Reduje la velocidad. La luz de los faros la iluminó de golpe, y mi corazón dio un vuelco. Era una mujer. Estaba descalza, con los pies sucios y llenos de rasguños. Su vestido, de un blanco amarillento, le colgaba flojo, con las mangas desgarradas y el dobladillo húmedo de lodo. Su cabello, enmarañado y oscuro, le cubría parte del rostro. Pero lo que más me inquietó fue su postura. No parecía una persona borracha, ni alguien que simplemente hubiera perdido el camino. Se tambaleaba con movimientos lentos, como si tuviera el cuerpo entumecido, como si cada paso le costara un esfuerzo sobrehumano. Toqué el claxon con suavidad. No reaccionó. Bajé la ventana, sintiendo el aire frío de la madrugada golpearme la cara. Señorita, ¿se encuentra bien? Por un momento, pensé que no me había oído. Entonces, su cabeza giró en mi dirección con un movimiento espasmódico, y la piel se me erizó. Su rostro estaba pálido, sus mejillas hundidas, la piel alrededor de sus labios reseca y agrietada. Sus ojos eran grandes, demasiado grandes, y parecían negros bajo la luz tenue. No dijo nada. Solo levantó una mano temblorosa en mi dirección. Un gesto simple. Un pedido de ayuda. Un escalofrío me recorrió la espalda. Algo en su expresión me puso nervioso. Tragué saliva. Si necesita ayuda, puedo llevarla. Suba. No se movió. Su mano seguía alzada, los dedos rígidos, congelados en ese gesto de súplica. Fue entonces cuando escuché el sonido. Primero, fue un murmullo, bajo y distante. Un sonido hueco que parecía surgir de la propia carretera. Luego, se convirtió en un lamento. Largo. Doloroso. Un grito de angustia que no provenía de la mujer, sino de todas partes. El parabrisas vibró. Sentí la presión en mis oídos, como si estuviera sumergido bajo el agua. El lamento creció, envolviendo la carretera en un eco imposible. Era una mezcla de llanto y desesperación, de súplica y agonía. Mi instinto gritó que me largara de ahí. Volví a mirar hacia la mujer. Ya no estaba. El camino frente a mí estaba vacío, como si nunca hubiera habido nadie allí. El aire seguía frío, cargado con una humedad que no había sentido antes. Y aunque el lamento había cesado, el eco aún vibraba en mis huesos. Pisando el acelerador, me alejé de ahí. No miré por el retrovisor. No quería saber si seguía detrás de mí. No volví a tomar ese camino en los días siguientes. Aunque traté de olvidar lo que vi, o lo que creí ver, la imagen de aquella mujer seguía atormentándome. Cada vez que cerraba los ojos, la veía en la oscuridad, con su vestido manchado, con sus manos extendidas en súplica. Y en mi cabeza, aún resonaba aquel lamento imposible. El miedo me carcomía, pero la curiosidad también. No era el único que había visto algo extraño. Los otros taxistas hablaban entre murmullos. Pasajeros borrachos mencionaban historias confusas. En la radio de la empresa, más de un colega había contado que, al pasar por aquella carretera de madrugada, sentían una presión en el pecho, como si el aire se volviera pesado. Algunos aseguraban que los semáforos fallaban en ese tramo, parpadeando sin control, y que las luces de los postes parecían apagarse justo cuando pasaban. Otros decían haber visto lo mismo que yo,
Una mujer tambaleante en medio de la vía. Y todos coincidían en lo mismo: cuando intentaban ayudarla, desaparecía. Escuchar esos relatos me dejó helado. Algo estaba pasando en esa carretera. Así que hice lo que nunca debía hacer. Esa noche, volví. Eran casi las 3 de la madrugada cuando tomé la misma ruta. El asfalto brillaba por la llovizna, reflejando las luces intermitentes de los semáforos. A lo lejos, una discoteca aún tenía música encendida, pero la calle estaba vacía. No había nadie caminando, ningún borracho tambaleante, ningún grupo de jóvenes riendo. Apreté el volante, nervioso. La radio del taxi estaba encendida, sonando con interferencia. Giré el dial, buscando alguna emisora clara. Entonces, la escuché. Un susurro. Al principio, pensé que era un problema de señal, un sonido distorsionado en la frecuencia. Pero a medida que giraba el dial, el murmullo seguía allí. No importaba qué estación sintonizara. El susurro estaba en todas. Subí el volumen. Era una voz. No podía entender las palabras. Sonaba como un lamento ahogado, como si alguien hablara desde el fondo de un pozo, con la garganta rota por el llanto. Un escalofrío me recorrió la espalda. Miré por el espejo retrovisor. Y allí estaba ella. En el asiento trasero. Mi boca se abrió, pero no pude gritar. Su rostro estaba aún más pálido que la primera vez, su piel cerosa, con sombras oscuras bajo los ojos. Sus labios temblaban y sus manos, crispadas sobre su falda, goteaban algo oscuro sobre la tapicería. No, no puede ser, susurré. Sus ojos vacíos me miraron a través del espejo. Y entonces, habló. Su voz era apenas un aliento, un hilo de sonido que se fundía con la interferencia de la radio. No me dejaron llegar a casa. La piel se me erizó. Ella levantó una mano y señaló la carretera frente a nosotros. Por favor, llévame. Un claxon sonó de repente. Un camión pasó a mi lado a toda velocidad, arrancándome del trance. Di un volantazo y me detuve en seco. Cuando giré la cabeza hacia el asiento trasero, no había nadie. Solo el silencio. Solo el frío. Solo las huellas húmedas en la tapicería. Temblando, apagué la radio y salí del auto, con el corazón martillando en mi pecho. Debía descubrir quién era esa mujer. ¿Y por qué no la dejaban llegar a casa? No dormí esa noche. Cada vez que cerraba los ojos, veía su rostro. Pálido, lastimado, suplicante. Su voz seguía resonando en mis oídos, mezclada con la estática de la radio. No me dejaron llegar a casa. Necesitaba respuestas. Al día siguiente, busqué en las noticias locales. Fue más fácil de lo que pensé. Un artículo mencionaba un accidente ocurrido en esa misma carretera hacía unos días. Una mujer había sido atropellada mientras intentaba cruzar la vía. El conductor se había dado a la fuga, dejándola allí, agonizando. Murió antes de que llegara la ambulancia. Según el informe, ella vivía en una casa a pocas calles del accidente. Nunca llegó. Tragué en seco. La mujer del taxi era ella. Y aún intentaba volver a casa. Esa noche, regresé a la carretera. No huiría esta vez. Conduje despacio, recorriendo el mismo tramo donde la había visto por primera vez. Las luces de los semáforos parpadeaban erráticamente, y la radio comenzó a fallar, llenándose de estática. Sabía lo que venía. Un escalofrío recorrió el aire. Revisé el espejo retrovisor. Y ahí estaba. Esta vez no me sobresalté. Ella se veía peor que la noche anterior. Su piel parecía más cenicienta, y su vestido estaba empapado en sangre seca. Sus labios temblaban. Sus ojos, hundidos y vacíos, me miraban con desesperación. Por favor, susurró. Llévame. Mis manos temblaban en el volante, pero asentí lentamente. Te llevaré a casa. Ella no dijo nada más. Solo bajó la cabeza, como si al fin tuviera esperanza. Pisando con suavidad el acelerador, avancé.
El camino se sentía más largo de lo que debía ser. Como si el aire se espesara, como si algo tratara de retenernos. Pero seguí manejando, resistiendo la presión en mi pecho, la sensación de que no estaba solo en la carretera. Cuando llegamos a la dirección que había encontrado en la noticia, detuve el auto. «Es aquí», dije con la voz quebrada. Me giré para mirarla. Pero el asiento trasero estaba vacío. Solo quedó el susurro de la radio. Una sensación de alivio, o quizá tristeza, me recorrió. Suspiré y bajé del taxi para observar la casa. Las luces estaban apagadas. Un lazo negro colgaba en la puerta. En ese momento, una corriente helada me rozó la mejilla. Como un suspiro. Como un gracias. Desde aquella noche, no volví a verla. La carretera seguía siendo peligrosa, los semáforos aún fallaban y los rumores sobre la mujer en la vía no desaparecieron por completo. Pero los lamentos cesaron. Y aunque nunca volví a escuchar su voz en la radio. A veces, cuando conduzco de madrugada, reviso el espejo retrovisor. Solo para asegurarme de que ya no está esperando.